Está el doctor Luis Candiotti con nosotros, director provincial de Prevención de Adicciones, el comisario Hugo Tognoli, que es de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones de la Policía, lo que sería ex drogas peligrosas, ¿no? Exactamente. Esto es lo que decíamos. Y Ana María Salgado, una trabajadora, luchadora de los barrios de Santa Fe, que después de su jubilación se ha encomendado la tarea de luchar contra este flagelo y han formado una suerte de madres de lucha en lucha contra el Paco, ¿no? Así es. Trabajan... Es un movimiento nacional. Es un movimiento nacional. Sí, sí. Bueno. Surge en el comedor Los Pibes de La Boca. Sí. Nuestra presidenta es Marta Gómez, que tiene un hijo en recuperación. Y bueno, surge en un lugar antológico, aquel lugar que fundara Martín el Oso Cisneros. El viernes estoy yendo a Buenos Aires porque inauguramos allí, en ese centro cultural, la biblioteca para los chicos que lleva el nombre de Rodolfo Walsh. Está bien. Ahora, después vamos a hablar si es importante o no distinguir si técnicamente hay Paco en Santa Fe o no. Los resultados que quedan, comisario Tognoli, hasta ahora, sobre este específicamente, y después le vamos a preguntar al doctor si es trascendente o no que distingamos técnicamente lo que significa, ¿no? Bueno, oficialmente ninguna fuerza de seguridad, llámese las fuerzas originales, las nacionales o las fuerzas supletorias, como en este caso la policía de la provincia, ha efectuado corte, o decir, en las investigaciones no se ha comprobado que se comercialice Paco en la provincia de Santa Fe. Ahora habría que ver a qué es lo que se llama Paco. ¿Y qué es lo que puede ser que los chicos llamen Paco? Fíjese que hay videos que pasan donde gente antigua denomina Paco a lo que es la base, la pasta base. Hoy habría que ver si es pasta base o cocaína de muy mala calidad, la que se encuentran fumando los chicos, y lo que denominan Paco. El Paco técnicamente es el residuo que queda de la cocina de cocaína, es decir, la transformación de la pasta base mezclada con los distintos precursores químicos. Ese residuo que queda luego del proceso de cristalización es lo que hoy se denomina Paco. Ahora, tenemos entendido, de acuerdo a los datos que dio Alejandro al comienzo del programa, y la impresionante cantidad de cocaína, que también detectaron cocinas en la provincia de Santa Fe en su momento, ¿no? Sí, efectivamente, durante mi gestión se llevan desbaratadas 10 cocinas. 10 cocinas de cocaína. En distintos lugares de la provincia, por ejemplo acá cerca de Santa Fe, ciudad. 9 en Rosario y una acá en Santa Fe. Doctor, no, después vamos a volver sobre el tema, ¿no? Pero ¿es importante esta distinción o no? ¿O va más allá de esta distinción técnica de lo que esto significa? Yo diría que sí, que tiene su importancia, porque yo creo que más allá de las variedades que puedan constituir en materia de sustancias, algo que se pueda identificar como Paco, lo que sí es Paco, o lo que se tiene que tener en cuenta como Paco, es el consumo de algún resto cocaínico mezclado con sustancias que reúnan estas condiciones: inflamabilidad, de alta inflamabilidad, y elementos que permitan elevar la temperatura en forma instantánea. Es decir, Esto para ser consumido en pipa, de manera que en una sola ignición, una sola bocanada permita inhalar. O sea que un chico puede decir, esto es Paco, por ejemplo, el resto de cocaína más un solvente, con vidrio molido, aspirado, esto puede ser un Paco. Técnicamente se está consumiendo como se consume el Paco. ¿Se dan cuenta? Es decir, a los fines prácticos es igualmente de tóxico. Y a los fines médicos... Igualmente de tóxico. Digamos que la diferencia estaría en que el Paco del cual habla el comisario es el tradicional, el que denuncia la presencia cercana de una cocina. En cambio el otro sería un Paco fabricado a partir de cocaína cristalizada o de baja calidad, que se la reduce, igual de letal o peor. Igual. El tema es que no se está utilizando un sobrante, un residuo de la fabricación, sino que deliberadamente se está produciendo una sustancia que reúna las características del atractivo del consumo de este modo, del bajo precio, de la accesibilidad para que constituya una droga de pobres, y con una intención que obviamente tiene de penetrar, de producir adictividad rápida
Y por supuesto producir estragos, producir además todo este otro elemento que genera la presencia de Paco en un lugar, que es el terror. ¿Qué dicen las madres con respecto a este tema? ¿Denuncian, no denuncian, hay temor? Las mamás es muy difícil la denuncia, Guillermo, si la denuncia se refiere a acercarse a lo mejor a hacer la denuncia en la fuerza policial, porque como siempre dice la gente del barrio, ellos siguen viviendo en el barrio. Entonces las mamás se acercan en realidad a los lugares donde los chicos tienen posibilidades de tener propuestas coherentes para ellos, propuestas verdaderas y valederas para los chicos. Cuesta mucho, sobre todo, socializar lo que es un problema de todos. Cuesta mucho que se vuelvan a ver como vecinas, que se vuelvan a ver que se conocieron de chicas y que a lo mejor con el transcurso del tiempo y con las adicciones, las situaciones de agresividad que padecen los chicos, nosotros no hablamos de violencia en los chicos, porque la violencia la ejerce quien tiene el poder. Claro. Y en realidad los chicos no tienen mucho poder. Ahora esto lo pone comisario en una encrucijada, porque hubo una tendencia que varió hacia la búsqueda de los grandes narcotraficantes, ¿no? No sé si me equivoco, ¿no? Y ahora, bueno, el Paco fabricado tampoco tiene sentido ir a buscar al chico víctima de esta situación, ¿o no? No los es deja, fácil, claro, ¿cómo se ¿en qué consiste conjuga? tener una cocina? Si esto es fácil fabricarlo, puede existir en un barrio cualquiera de la ciudad de Santa Fe. Acá lo que hay que tener en cuenta que, o sea, las cocinas surgieron como una modalidad de narcotráfico para obtener mayor ganancia. Sí. Fíjese que el alto poder adictivo y nocivo que tiene el Paco delata de inmediato la existencia de una cocina, y al problema lo tendríamos instalado hoy en los centros asistenciales, cosa que no existe. Fíjese que el hecho de que esta transformación que hacen los agresores a la norma para obtener mayor ganancia es lo que lleva acá en la provincia de Santa Fe, por lo menos, dado que la policía puede llegar a todos los lugares y no como en la provincia de Buenos Aires, donde existen ciertas villas como la 1-11-14, donde no se puede ingresar, a que no se comercialice ese tipo de material. Fíjese que nosotros hemos tenido investigaciones donde estaban colocando el kilo de cocaína a 40.000 euros en Europa. Vender el Paco, que es barato, a 2 pesos, Sí. y delatar el lugar de fabricación no es negocio para un narcotraficante. O como ocurriría acá en Santa Fe, que no se va a ir a perseguir para ver quién tiene vidrio molido o virulana para hacer una dosis de Paco, ¿no? Que no es la política del gobierno. Nosotros atacamos del vendedor barrial en adelante y no al adicto, que es una víctima del sistema. Es de ahí que se llevan incautados la cantidad que ustedes mencionaron hoy de estupefacientes y la cantidad de allanamientos. Fíjese que en 29 meses duplica la cantidad de allanamientos efectuada en 6 años o 72 meses. Ahora, ¿cómo se interpreta eso? ¿Como una cuestión operativa de la policía o porque evidentemente la droga ha ingresado al país de una forma brutal? Si usted se fija, son las dos cosas. Si usted se fija, existe Sí. una mayor actividad policial, toda Sí. vez que los allanamientos lo están demostrando. Ajá. Si usted con 6 años no llega a cubrir la cantidad de allanamientos que se realizaron en 29 meses, significa lisa y llanamente a las claras que existe una mayor actividad policial. Fíjese que para que un juez federal emita una orden de allanamiento debe haber una investigación previa con cortes, filmaciones y en muchos de los casos con intervenciones telefónicas. Eso está demostrando lisa y claramente que existe una mayor actividad policial y existe un compromiso para con la sociedad de atacar al vendedor barrial en adelante. Doctor, ¿cómo se ataca esto? Ana María mencionó Sí. la tarea de las madres. La tarea de las madres está claramente en el orden de la prevención que nosotros estamos tratando de poner más sobre la mesa. Nosotros creemos que la única prevención real, auténtica para esto, dirigiéndose a la oferta, por supuesto, a la demanda, o sea, a modificar la demanda, a cambiar esta actitud de los chicos fundamentalmente, consiste en educación e inclusión social. Usted hablaba del trabajo.
Educación no en términos de una currícula escolar óptima, sino en términos de enseñar para la vida. Inclusión social en términos de que los chicos dejen de estar en la marginalidad. Y la marginalidad está significando estar en la calle, pasándose el día en la calle. Ahora, la pregunta es, ¿usted cree que un chico es consciente que fumando Paco en 3 meses su cabeza no funciona más? ¿Ustedes creen? ¿Son conscientes, Ana? Absolutamente. ¿Creen que los chicos del barrio son conscientes de esto? Y los chicos lo dicen a eso. ¿Cómo que dicen? Y que es una adicción terrible que los lleva a situaciones muy graves. Mira, a mí me parece primero que con respecto a que la cantidad, es cierto lo que dice el comisario Tognoli, que en los últimos tiempos ha habido secuestros de cantidades de cocaína que no se producían. A nosotros nos llamaba la atención en años anteriores que lo único que existía en la provincia de Santa Fe era marihuana. Y a mí me parece que cada uno tendrá que hacerse cargo de lo que hizo, pero también de lo que no hizo. Ahora, también hay una realidad. Cuando hay mucho secuestro de cocaína o de otras drogas, es porque esa droga está en mayor cantidad en un lugar. Eso es lo que preguntaba yo. Que puede ser que sean los dos factores, digamos que... Eso es así. Sin desmerecer el accionar o lo que uno periodísticamente tiene como secuestro de cantidades de cocaína, que vuelvo a reiterar, antes no se producía, pero también quiere decir que hay un mayor volumen dentro del país circulando la droga. Totalmente. Otra cosa que hay que tener en cuenta, si nosotros no consideramos el aspecto político de lo que implica la adicción, pero el narcotráfico, en la función que es un modo de exterminio. Nosotros tuvimos un genocidio espantoso hace pocos años atrás, 30, no tan pocos. Bueno, un modo de genocidio en la actualidad es todo un proyecto latinoamericano en muchos lugares. Nosotros asistimos y nos relacionamos, vamos a congresos fuera de la Argentina también. El movimiento tiene, en las provincias de la Argentina tenemos grupos de madres y grupos de chicos con los que trabajamos. Entonces partimos de considerar que esto no es solamente una cuestión económica, esto no es solamente una cuestión de que los chicos porque van a un festival de rock se drogan, esto es una cuestión de un proyecto político de exterminio de pueblos como los nuestros, Bolivia, peruanos, venezolanos y demás. Yo no sé si creer en las teorías conspirativas, yo creo que también hay una gran responsabilidad porque un chico que toma la decisión de consumir Paco casi diariamente o varias veces al día, también es un chico que tampoco tiene otros horizontes en lo laboral, en lo educativo. Este es el problema. Porque no es solamente... O sea, por eso habla el doctor de inclusión social frente a este tema. Pero el Paco era la droga de la pobreza. Sí. Hoy no lo es más. Creer que el Paco en nuestro país se consume, sigue siendo la droga de los pobres, eso no es así. ¿Hay una relación directa entre el consumo de Paco, por ejemplo, y el delito, comisario, o no? O sea, a ver, toda adicción, no solo las sustancias ilegales, sino también podemos hablar de las sustancias legales, que mezclada con un psicotrópico, un psicofármaco, que son más perjudiciales o conllevan más a la violencia que una sustancia ilegal. Fíjese que la marihuana es una droga depresora. Bien. Y en cambio el alcohol mezclado con un psicofármaco puede llevar a la persona a delinquir o a la violencia. Es decir, que es un problema mayor el alcohol que las drogas ilegales. El doctor lo decía por radio. En términos epidemiológicos no les quepa duda que el alcohol es el gran enemigo. Lo han dicho autoridades, yo repito algo que también dije en tu programa. El consumo de alcohol y subsidiariamente el de las otras sustancias, no hay que negar para nada la existencia de las otras sustancias, por Dios, ¿no? Constituye en este momento el problema más grave de la salud pública argentina. El problema más grave de la salud pública. Más grave. Es decir, por las implicancias directas e indirectas que esto tiene. Tomemos el alcohol. Más allá todo el mundo sabe que el alcohol puede producir enfermedades hepáticas, pancreáticas, cáncer de estómago,
que puede favorecer hipertensión, accidentes cerebrovasculares, etcétera, y que deteriora neurológicamente con el correr de los años hasta la demencia. Pero mucho más acá, los problemas del orden de la salud mental que se están produciendo en la persona que consume por los desbordes y la alteración en la vida de esa propia persona y en la sombra familiar que está ejerciendo esa persona, más toda la cuestión derivada de la violencia generada por el alcohol, los accidentes, etcétera, están produciendo desde muertes agudas hasta conflictos con desbordes interpersonales terribles, el aumento entonces del consumo de psicofármacos por parte de familiares, debido al estado de tensión permanente, la destrucción de hogares, los chicos que están marcados con esta sombra del conflicto familiar y se sienten herederos de un hábito que deberían reproducir y replicar. ¿Se entienden? Hay toda una cuestión cultural nefasta que está produciendo esto. Hay una preocupación también que tiene que ver con, en su momento se legisló de hecho sobre el tema del pegamento, por ejemplo, como otra sustancia está legislado, pero ahora también se habla de que los chicos utilizan otras sustancias como por ejemplo un insecticida. Los chicos están, todos los chicos... Los chicos se drogan con insecticida. Los chicos hoy se drogan con insecticida. La sustancia. El estado alterado, el entonarse, el percibir un cambio en el sensorio, es objeto de exploración por parte de los chicos que han impregnado libidinalmente este hecho como una cosa maravillosa. Desde el alcohol hasta empezar a explorar todo tipo de sustancias, ¿no es cierto? Entonces, sí, inhalar el gas de encendedores, inhalar del butano de una garrafa, eventualmente naftas, combustibles de distinto tipo, mezclas raras, y todo esto puebla el universo fantástico de los chicos con mucha riqueza y por supuesto... ¿Nos puede decir neurológicamente o cerebralmente qué ocurre cuando un chico consume Paco o lo que estábamos hablando, o cocaína estirada con otro tipo de sustancias, solventes sí, más allá de la cocaína, los solventes, iba a depender del consumo, lógicamente, pero diríamos que en 4 o 6 meses ya se puede decir que hay un deterioro neuronal. Más allá de otros elementos, como puede ser la desnutrición, si esto está llevando a la anorexia, a la falta de apetito auténtica por estar consumiendo esto. No se olviden que un consumidor de Paco, el Paco tiene un efecto de 13 minutos, más o menos. 13 minutos. Eso es un poco una cifra que dan los toxicólogos del Fernández, ¿no? Y por su alta adictividad está pidiendo una nueva dosis pronto. Son 10, 12 dosis diarias. Esto implica tiempo, esfuerzo, economía dentro de un... ¿Y en qué puede derivar un daño cerebral en 4 o 6 meses? ¿En qué puede derivar? Dependiendo de la edad. Si esto toma chicos en la edad preadolescente, es muy probable que la población neuronal disminuida vaya a comprometer seriamente un proceso de desarrollo que se produce en la adolescencia, que se conoce con el nombre de la revolución sináptica. En la adolescencia se produce, no hay aumento del número de neuronas, pero sí hay un aumento feroz del número de interconexiones neuronales. Esto es lo que, para hablar rápidamente, sería la diferencia entre una computadora más estándar y una computadora de alta complejidad, que esta no permite manejar programas muy complejos y esta sí permite manejar programas complejos. Esto significa que estos chicos van a tener imposibilidad de acceder al pensamiento abstracto, a tener la conceptualización, dificultades de aprendizaje, no van a poder, son incapaces de resolver la currícula de la secundaria. ¿Hay alguna... Esto también ocurre con los pegamentos. ¿Ustedes ven chicos? La dirección posee, además, le digo, se basa en 3 pilares. El plan estratégico posee un gabinete técnico formado con profesionales, donde se dan charlas a distintas escuelas u organismos vecinales, quien los pida, y si en cuanto se refiere a la detención de menores de edad, se han producido detenciones de esto. Fíjese que es una modalidad que está adoptando los transgresores a la norma, muchas veces de colocar
menores para vender material de estupefaciente, creyendo que pueden evadirlo, en su ignorancia, toda vez que ya que si se comprueba la relación, se agrava la pena, ¿no? Claro. Pero se están utilizando los chicos como mulas o como vendedores, como vendedores, dealer diríamos, sí. O personas mayores de 70 años. para el arresto domiciliario, claro. ¿Cierto? Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes, Alejandra? Bueno, como muchos como papás preocupados, ¿no? Claudio dice, quisiera preguntarle al doctor Candioti si hay posibilidad de recuperar a un joven adicto al Paco. Bueno. Siempre hay posibilidad de recuperar lo que quede para recuperar. Va a depender del tiempo, la calidad de la recuperación, el tiempo de consumo que lleve esta persona y la intensidad del consumo. Va a depender también de la edad en la que haya empezado a consumir. Yo quiero, sobre ese tema quiero agregar una cuestión. Sí. Porque uno de los mitos es que los chicos son irrecuperables. Y es un mito muy perverso, porque si son irrecuperables, no dispongamos ni recursos humanos, ni recursos económicos. Ni hogares, ni hospitales, ni sanatorios. Claro, no hagamos políticas públicas. ¿Para qué vamos a gastar si son irrecuperables? Y eso no es así. Los chicos son recuperables. Aunque faltan lugares de rehabilitación también. A lo largo y a lo ancho del país. Absolutamente, eso sí. Susana dice, creo que más allá del tipo de sustancia llegamos a esta situación porque durante años hubo complicidad de la policía y la dirigencia política. María Laura dice, soy mamá de 3 chicos de Candioti Sur y veo que la inseguridad y la droga crecen día a día. Liliana de Barrio Sur, ¿qué se puede hacer con los chicos que están con la bolsita de pegamento? Estos chicos no tienen más de 11 o 12 años y están a la vista de todos. Bueno, esto lo vemos diariamente en Santa Fe. 4 años. Hay chicos de 4 años. Sí. Porque el hermanito dice, toma. Mucho más pequeño. Bueno, les ofrece y los induce. Martín dice, no creo que sin droga no hay delitos, pero sí es cierto que cuanto más droga hubo, los delitos fueron más y más violentos. Pues le preguntamos si había esta relación directa entre delito y consumo de drogas, ¿no? Porque de acuerdo a los informes que difundió Alejandra al principio del programa, también se ha incrementado proporcionalmente el secuestro de armas. Claro, también, el secuestro de armas se fue... Es en los mismos allanamientos. Son en los mismos allanamientos que realiza la dirección, o sea, diríamos los vendedores barriales u organizaciones que hemos desbaratado donde se han incautado todas esas armas. Yo quiero señalar algo en ese sentido porque creo que si no entramos en una falacia. El aumento geométrico, exponencial del consumo, el aumento geométrico del delito, el aumento también de otros indicadores de deterioro social que también están incrementando, el aumento de la trata, el aumento del incesto, del abuso de personas, de la violencia familiar, de la violencia callejera, de la cultura de bandas, todo esto tiene la misma matriz genética, la misma matriz causal, que es la pobreza. Tenemos 1/3 de pobres en el país. La marginalidad y la falta de cultura, la falta de educación, la falta de referentes culturales. La gente no sabe qué hacer con sus vidas, los chicos no saben qué hacer con sus vidas. Están perdiendo el tiempo en la calle. La cultura del trabajo está bastante fallecida. Hace rato que la curva de crecimiento demográfico se cruzó con la curva de demanda laboral. Un político que prometa pleno empleo miente o no está al tanto de las cosas. La sociedad ya está en un brete universalmente hablando, globalmente hablando. Esto es una consecuencia también de que estamos viviendo una época muy decadente de la cultura occidental. El individualismo que inicia con el Renacimiento ha llegado a un punto que esta cuestión del éxito individual ha dejado un tendal de perdedores en esta sociedad de consumo. Y todos estos perdedores buscan salidas. En el extremo del espectro de aquellas personas que siguen peleando está el delincuente, que ya sortea todo tipo de trabas morales, sortea todo y se ayuda con lo que sea para poder seguir. Y tenemos la otra pendiente del espectro, que son los perdedores débiles. Esta gente, el extremo de esta pendiente es el suicida, al contado o en cómodas cuotas. ¿Qué más? Dos más, dice Marta, en mi barrio todos sabemos que en una esquina hay un puesto de venta a la vista de todos. Y un vecino de Barrio Chalet dice, en algunos barrios tenemos miedo, somos rehenes de los vendedores de droga y no nos animamos a denunciar. Ese es también otro tema, ¿no? De cómo el vecino puede... La dirección cuenta con un 0800, que es 0800-444-3572, donde se pueden efectuar denuncias en forma anónima.
Así que puede, la gente anónimamente puede denunciar. Después la tarea de investigación la harán ustedes, de acuerdo. Obviamente que de todas las denuncias que recibimos, entre un 70 y un 80% son reales. Son reales, sí, y siempre existe aquella gente que tiene un poco de envidia, que es un pecado capital, o aquellos graciosos que juegan una broma. Lo que sí hay que tener en cuenta que las investigaciones en tema federal distan mucho de lo que es las investigaciones con la justicia provincial. Para que un juez expida una orden de allanamiento debe haber una investigación previa donde se efectúan cortes, filmaciones, escuchas telefónicas, y todo eso, o sea, se debe contar con datos objetivos, no subjetivos. Todo eso conlleva un tiempo. A veces los vecinos dicen, la policía sabe que ahí están vendiendo droga y no hacen nada, y muchas veces ese lugar está siendo observado e investigado, pero uno no puede decirle al vecino, ya se lo vamos a allanar, obviamente por secreto, ¿no? De la investigación. Pero esa es una queja bastante frecuente, es decir, los vecinos saben o no, saben quién vende y quién no vende o no. ¿Es difícil penetrar o romper esa barrera? O sea, usted dijo, bueno, hay obviamente una serie de garantías, tiene el allanamiento, las garantías, la investigación para que no se frustre después del resultado, en la justicia me imagino, ¿no? Pero ¿es más de lo que uno cree o efectivamente el vecino está sabiendo, Ana, lo que está pasando? Yo creo que muchos sabemos dónde se vende, dónde está, cómo da vuelta. Hay una cosa que no comparto con lo que dijo el doctor, porque si no parece que equiparamos la pobreza y la adicción, la pobreza y el delito. Primero y principal, que me parece que hay indicadores en este momento, tenemos una gran pobreza y falta de cultura, las dos cosas. La falta de cultura es universal, no solamente. Yo creo que hay un problema de pautas culturales que están bastardeadas, pero no precisamente por los pobres, doctor, perdóneme. No, estoy diciendo que la cultura, la falta de cultura está en todas ese caso, porque si no vamos a caer en las famosas expresiones de un senador de la Nación, como que medidas económicas que ayudan al que nada tiene, se van por la canaleta, vaya palabrita perversa, la canaleta, de la droga y el juego. Y eso no es así. Todos sabemos que el tema de las adicciones, el alcohol, las adicciones, atraviesan a cualquier capa social. Y más tiene que ver, tal vez, con una situación de exclusión. Y exclusión no siempre es sinónimo de pobreza. Porque si no, parece que la delincuencia, los crímenes, las adicciones son exclusivamente, en el caso de la ciudad de Santa Fe, de la franja oeste. Y esto no es así. Bueno, muchas gracias por haber venido esta noche, muy amables, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Enseguida regresamos.